Bueno, listo chicos, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar entonces de una vez. Este mes vamos a estar viéndonos todas las semanas para continuar con nuestras competencias técnicas así como les compartí también, pues van a tener otras competencias durante el mes. Listo, para un poco dar un poco de contexto, ya que no nos veíamos durante mayo, pues voy entonces a compartirles o a hablarles un poco sobre el calendario de clases que van a tener durante este mes. Ya, yo creo que no sé si ya lo colocó el instructor o lo va a colocar pronto. Ya tenemos instructor de bilingüismo, es decir, que ya también van a iniciar la competencia de bilingüismo. Entonces, con él se está acordando que las clases se realicen los días lunes. Igual él se comunicará con ustedes a través de la plataforma para presentarse y para poder indicar cuándo empezarían las sesiones con él, pero para que tengan presente que ya iniciaríamos la competencia también de bilingüismo. ¿Listo? Por otro lado, en cuanto a la ficha 503 y 504, van a estar viendo o ya empezaron a ver comunicación con la instructora Alba. Si no estoy mal, el día de mañana tienen su segunda sesión de comunicación y son 4 sesiones, ¿cierto? Entonces tenemos el 4, el 11 y el 18 de junio, las siguientes 3 sesiones de comunicación. Luego los martes van a tener conmigo los 4 martes del mes de junio y esperamos recibir cuándo serían las fechas de las sesiones de bilingüismo. Esto sería lo que estarían ustedes viendo este mes. Para la ficha 502, vamos a estar viendo lo mismo, las evidencias técnicas o la competencia conmigo los 4 martes de junio y van a estar viendo comunicación con el profe Jorge Armando Piedrahíta. Él se presentó ya en la plataforma, estoy esperando que nos confirme cuántos sean las clases, pero ya digamos que ese es el instructor asignado. Entonces, para que tengan presente que esas son las clases que vamos a estar viendo durante este mes de junio. Por otro lado, yo también les estuve compartiendo lo que es el centro de calificaciones. Ahí la única, digamos, de pronto diferencia es respecto a las evidencias de derecho, porque las evidencias de derecho en algunas fichas, la instructora hizo evidencias grupales, entonces de pronto no se ve reflejado en el centro de calificaciones que yo tengo Desayuna directamente. Entonces, como les expliqué algunas de las fichas, lo que es las calificaciones de derecho, sí se tienen que guiar específicamente de las notas que está enviando la instructora o el instructor. Del resto de competencias, sí, digamos que se pueden guiar del centro de calificaciones que yo les estoy enviando. Si tienen igual alguna novedad con alguna evidencia o alguna evidencia que tenga una mala calificación o alguna duda respecto a esas evidencias que no son técnicas y que ya las vieron, se tienen que contactar directamente con el instructor. ¿Listo? Entonces, si es el instructor de derechos, es bueno, cada uno de los instructores con los que ya han tenido clase, pues para poder solventar la duda o la pregunta que tengan respecto a las evidencias o a las notas compartidas. Bueno, eso sería en cuanto a anuncios generales. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí, chicos? Para que levanten su mano antes de entrar en materia de la parte técnica. Listo, ya les doy la palabra. Un momento. Listo, Carolina. Buenas noches, instructora. Buenas noches. Lo que pasa es que tenía que comentarle sobre una evidencia de la técnica. Ujú. Resulta que yo subí la evidencia, pues, o sea, realmente la evidencia como tal no cargó. Ok, Entonces yo solamente como que escribí adjunto evidencia. Su pero no merced me hizo cargó. la calificación, ajá, y su merced me hizo la calificación, pero entonces solo tiene un intento. Su merced me dejó como un comentario volver a Para subirla, volverla a pero subir. no se puede Ujú. porque su merced no me ha habilitado la,
Es la de infografía sobre mercado y comportamiento de la la demanda. demanda. Ok, listo, Carolina. Entonces yo ya acá me lo llevo anotado para poder habilitar los que tengan en pendiente. Los que tengan en D que tienen un solo intento, hoy voy a entrar a las 3 fichas a poder habilitar intentos porque eso me toca manual. Entonces voy a entrar a los que tengan no aprobado para poder habilitarles nuevos intentos a todos y que puedan subir sus evidencias. Listo, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy proyectando la pantalla. Un momento. Ok, acá ya. A ver, compartir pantalla. Bueno, entonces para darnos un poco de contexto, como no nos veíamos durante el mes de mayo, estuvieron concentrados en derecho. Entonces voy a hacer como un recorderis rápido de qué evidencias se han visto hasta el momento en la ficha, que también tiene que ver con el centro de calificaciones que se les comparte. La idea de ese centro de calificaciones es que eso es lo que se ha visto hasta el momento y lo que ustedes deben trabajar. ¿Listo? En la parte técnica. Hemos visto un total de 9, bueno, 10 evidencias, porque hay una que también ya vimos, pero que no la he puesto acá todavía. Tenemos el cuestionario, un mapa mental, de cadena de suministro, un informe de cadena de suministro, el mapa de clasificación de carga, presentación de modos y medios, la infografía sobre mercado y comportamiento, clasificación de sectores económicos, el foro de compras y la política de compras. Esas son las evidencias que hemos visto hasta ahora y también ya vimos una que tiene que ver sobre oferta y demanda y punto de equilibrio. ¿Listo? Esas como las evidencias que hemos visto hasta el momento. Eso es lo que ustedes deben estar trabajando y deben ponerse al día lo antes posible. En lo que tengan pendiente, las evidencias aún están habilitadas para que las puedan entregar, entonces por favor aprovechen el tiempo que tengan para poder ponerse al día y poder, digamos que, ponerse al día en toda la parte técnica. ¿Listo? Voy entonces a entrar acá a la plataforma y vamos, mientras tanto le doy la palabra a Jonathan. 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 No te escucho, Jonathan. Bueno, vamos con Fernanda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, te tengo una pregunta acerca, pues obviamente de tu materia. Es que yo tuve con unos inconvenientes como tal de salud y yo estoy atrasada en bastantes cosas. Yo todavía tengo la posibilidad de subir lo que me falta. Sí, sí, en la parte técnica los enlaces todavía los tengo abiertos, así que pueden subir las evidencias. Eh, Va a haber un corte, yo creo que por ahí a mitad de junio, donde las tengo que cerrar y ver quiénes están al día y quiénes no para poder enviar llamados de atención, pero en este momento están abiertas. Entonces, de la parte técnica sí puedes subir evidencias. De las otras materias, pues mirar de pronto qué enlaces están abiertos y qué no, pero igualmente puedes desarrollar las evidencias y una vez tú tengas las evidencias, nos confirmas, puede ser por correo a mí o algo, como indicando, ya tengo las evidencias, solo falta subirlas. Y ahí coordinamos como una semana de recuperación o algo donde habilitamos los enlaces para que ustedes suban evidencias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, listo. Juliana, Hola, instructora, buenas noches. buenas noches. Profe, lo que pasa es que yo, pues, por temas laborales no pude
subir la última actividad de derecho que era el foro. Profe, ¿usted me puede ayudar cómo me puedo comunicar con el instructor? Porque ya se cerró, o sea, era hasta el 30 y pues yo no me dio el tiempo. Yo he sido pues como juiciosa y constante con las evidencias, pero esa no me dio. Entonces, no sé, profe, si usted me puede como ayudar, como cómo me contacto con él o qué puedo hacer o ya no tengo manera. Listo. Sí, si quieres, yo te confirmo con el correo de él, a ver si le escribiéndole le indicas la situación para que te pueda habilitar. Y si Ah, no, ok. pues lo mismo que le dije ahorita a la otra compañera, habilitaremos una semana de nivelación y ahí se habilitarán todas las evidencias para que ustedes puedan ponerse al día en lo que les haya quedado pendiente. Ah, ok, instructora, ¿será que me puedes compartir el correo, no sé, al grupo o cómo lo puedo conseguir? Creo que tú me escribiste en el grupo, entonces yo te respondo por interno con el correo. Listo, de una. Muchas No, gracias. listo, perfecto. Bueno, listo. Entonces, ya estamos acá en la plataforma. Entonces, bueno, como les venía mostrando ahorita, las evidencias que hemos visto han sido toda la parte de la actividad de proyecto 1, ¿cierto? Cuestionario, mapa, informe. Esto hace parte de la actividad de proyecto 1. Y de la actividad de proyecto 2, lo que es el mapa de la carga, la presentación de modos y medios, la infografía y la presentación de sectores, el foro de compras y la política de compras. Que esto ya lo vimos, entonces ya vimos lo que es la actividad de proyecto 1 y actividad de proyecto 2. Y nosotros iniciamos la actividad de proyecto 3, donde la última clase que nos vimos hablamos sobre la evidencia sobre la presentación de oferta y demanda. Déjenme, yo confirmo acá la grabación de esa última clase para compartírsela. Un segundo, un momento, ya les comparto pantalla. Discúlpeme un segundo, ya les proyecto que tengo una intermitencia acá con el internet. Un segundo, 2 minutos más. Bueno, listo. Vamos entonces acá porque estaba revisando el cronograma del mes pasado y pues vamos
a hacer, digamos que la socialización desde la evidencia de evaluación de la oferta y la demanda. ¿Listo? Para explicarles estas tres evidencias o estas dos, las que alcancé, creo que dos evidencias, y la próxima semana vemos la tercera evidencia. ¿Listo? Entonces, ya les voy acá a mostrar nuestro material de formación y nuestra guía. Entonces, vamos a empezar viendo nuestra guía. Acuérdense que vamos a empezar nuestra actividad de proyecto 3. Entonces, vamos a visualizar y a trabajar sobre nuestra guía de aprendizaje número 3. Listo. Sí, Lorena. Buenas noches. Qué pena. Lo que pasa es que estoy en estos momentos en la plataforma. Esa debe aparecer como guía de aprendizaje 3, ¿correcto? Correcto. Lo que pasa es que a mí me aparece fase 1, análisis de proyecto 1, actividad de proyecto 2. Pero en esa solo me aparece guía de aprendizaje 2. No tengo habilitada la 3. ¿En qué ficha estás? ¿En qué número? Yo estoy Sí. en la terminada en 504. Listo. Déjame de una vez miramos antes de mostrarles la guía. Instructora, qué pena, es que porque yo tampoco la tengo habilitada. Listo, déjame de una vez confirmamos que todos la tengan habilitada y ya continuamos. Un segundo. Espérenme que está un poco lento esto. Dios. Como está súper lento. Bueno, yo apenas terminemos la clase, reviso que en todas las fichas esté habilitado para que les aparezca y lo puedan revisar. ¿Listo? A ver, miremos, esta es la 504. Fase de análisis, fase de planeación, sí, correcto. Entonces, apenas termine de dictarles clase, les va a aparecer ya habilitado. En este momento no les aparece, pero ya les va a aparecer ahí apenas terminemos la clase para que puedan ver la guía. ¿Listo? Pero pues ahorita como está la plataforma un poquito bloqueada, no lo voy a hacer porque me tardaría mucho. Entonces, apenas termine la clase, yo les confirmo que cuando ya tengan habilitado y puedan entrar a ver la guía, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la guía que ustedes van a ver, que es la guía de aprendizaje número 3, que es sobre nuestra actividad de proyecto número 3, que es la que vamos a empezar a ver este mes. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Básicamente, vamos a empezar a hablar y a profundizar más sobre lo que tiene que ver con oferta y demanda. ¿Listo? Para esto, pues hay un material de formación que ya lo vamos a ver.
Y pues donde podemos consultar, revisar y vamos a ver cuáles son las evidencias que nos piden. Las dos evidencias que vamos a ver hoy, una se llama evaluación de la oferta y la demanda, que ya se las voy a explicar qué es lo que se va a solicitar, y la otra va a ser un ejercicio de proyección de oferta y demanda, ¿vale? Entonces, en la primera evidencia, que es evaluación de la oferta y la demanda, acá digamos que dentro de la guía nos está hablando de un informe, digamos, con algunas de las variables digamos, de oferta y de demanda, cuál es la diferencia entre mercado, oferta y demanda, analiza estrategias de publicidad y promoción que se implementen para impulsar la venta de productos, define el tipo de mercado, identifiquen las variables que afectarían su producto en el tiempo. Estime por medio de información primaria y secundaria cuánto asciende la producción total del sector, estudiar la demanda de acuerdo al producto o servicio, punto de equilibrio. Bueno, como que ponen diferentes puntos como para enmarcar la evidencia, pero digamos que vamos a hacerle un pequeño cambio para enfocarlo un poco mejor. Entonces, la evidencia que se va a realizar acá va a ser una presentación en PowerPoint, en Canva, en Prezi, bueno, donde quieran, una presentación donde ustedes van a socializar, a explicar, no tiene que ser un video, sino una presentación, ¿sí? Donde ustedes me van a explicar, digamos que los conceptos que vamos a ver ahorita. Todo lo que es oferta, lo que es demanda, cómo interactúan estas dos variables en el mercado, ¿cierto? ¿Cuáles son los diferentes tipos de mercado que existen? Este también es otro de los puntos que debemos colocar en la presentación, qué es el punto de equilibrio y por qué es importante el punto de equilibrio y cómo se calcula. ¿Listo? Esos son algunos de los conceptos que se van a desarrollar en esa presentación. Para que tengan presente que no se tiene que hacer cada una de estas, porque acá lo que nos están pidiendo es que tomemos una empresa y que analicemos como el tema de oferta y demanda, pero me interesa es que ustedes comprendan el concepto en sí. ¿Listo? ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la demanda? ¿Qué es el mercado? ¿Qué tipos de mercado existen? ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Cómo se calcula? Y por qué es importante el punto de equilibrio en una estructura de mercado y digamos, donde ingresan estas variables de oferta y demanda. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en esta presentación. Ya vamos a ver un poco de los conceptos y de la información. Y el segundo punto habla sobre hacer un ejercicio de punto de equilibrio. Yo creo que les voy a pedir es que ustedes me hagan un ejercicio donde demuestren que saben calcular el punto de equilibrio. Los datos pueden ser hipotéticos, pueden ser reales, pero deben calcular el punto de equilibrio, que sería, bueno, la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, y con eso poder, pues, hacer una conclusión sobre esto que ustedes calculen. ¿Listo? Entonces, esa sería la segunda evidencia que van a tener que realizar. Este ejercicio pues será en un Excel, donde ustedes coloquen unos datos y con esos datos puedan calcular ese punto de equilibrio y ese precio de equilibrio para un ejemplo hipotético. Como cada uno lo va a diseñar, a proponer individualmente, pues no espero encontrar ejercicios iguales, ¿no? Sino todos diferentes, porque se les está diciendo que la información puede ser hipotética. Entonces, digamos que va a ser muy difícil o muy raro que me encuentre dos ejercicios iguales cuando se les está solicitando que ustedes lo creen basado en datos que ustedes, digamos que coloquen hipotéticamente. Bueno, serán las dos evidencias que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a ver el material de formación que está en la actividad de proyecto número 3. Entonces tenemos acá identificación de los componentes de mercado y necesidades del cliente. Y ya se va a abrir un momento porque este internet no está ayudando mucho. Listo. Entonces tenemos acá nuestra material de formación, identificación de los componentes del mercado y necesidades del cliente. Y bueno, empezamos por acá. Esperen, por acá que... no sé si alguno tenga alguna duda. Héctor.
Sí, profe, buenas noches. Con respecto a la primer punto que su merced dijo, bueno, donde se explique oferta, demanda y qué otro punto hay que explicar en la presentación, profe, qué pena. Listo, yo se los voy a enviar, pero qué es oferta, qué es demanda, cuáles son los tipos de mercado que existen, sí, o sea, cómo se mueve el mercado, entonces hay monopolios, hay qué tipos de mercado existen en esa interacción de oferta y demanda, qué es el punto de equilibrio y cómo se calcula y por qué es importante. Esos son algunos de los conceptos. Igual ahorita que veamos, digamos que más información, pueden alimentar más la presentación, pero lo mínimo es eso. Ok, y referente al punto del punto de equilibrio, esto tiene que ver, digamos, con el tema de la TIR, o sea, de la tasa de retorno. No, la TIR es un indicador financiero de inversión, ¿cierto? Ah, Cuando tú tienes una inversión y quieres calcular cuánto va a ser ese retorno, esta tasa interna de retorno. El punto de equilibrio ya tiene que ver con el mercado, oferta y demanda, en qué momento, qué cantidad debo hacer y qué precio debo hacer en mi producto o en mi servicio para tener utilidad y en qué momento, si hago menos de esa cantidad, por ejemplo, voy a tener pérdida porque mis costos fijos son más altos que la utilidad que estoy recibiendo, por ejemplo. Entonces, el ya, punto de entendido. equilibrio tiene que ver más con el mercado y con el precio y con la oferta. Listo, profe, ¿Listo? muchas gracias. Bueno, vale. Entonces voy a empezar ya con el material que tenemos acá. Entonces, acá empezamos hablando sobre la definición de oferta. La definición más asequible de oferta es la cantidad de bienes o servicios que el vendedor se propone a vender. Entonces, básicamente la oferta es lo que nosotros como vendedores queremos vender. Bienes o servicios pueden ser cualquier cosa que se nos ocurra. Y la demanda es la cantidad de bienes o servicios que la gente quiere comprar, ¿cierto? Entonces, para que haya mercado, necesito ambas variables, ¿cierto? Necesito una oferta y necesito una demanda. Todas las personas necesitamos un bien o un servicio y por eso una de las partes más llamativas de un mercado es la relación de oferta-demanda y su interacción. La relación de oferta-demanda de bienes o servicios cambia o depende de la disposición de los bienes. La demanda va de la mano con la oferta, fijando los precios y los productos que se van a producir. Habitualmente los gobiernos de los países optan por administrar los precios y en algunos casos manejarlos buscando que los consumidores compren más un producto específico. Inclusive se puede presentar más productos en el mercado para equilibrar la balanza. Y el por qué se cuenta en este componente formativo desde donde se entiende uno de los principios básicos de la economía, que es, que es el que media con los mercados conocido como las leyes de oferta y de demanda. Recuerden que siempre se requiere la satisfacción de los clientes como factor fundamental de la economía. Entonces, acá que estamos hablando, como es importante que ustedes, como coordinadores en procesos logísticos, también conozcan lo que hay detrás, lo que siempre les he dicho, ustedes tienen que salir de acá como personas integrales que reconozcan toda la cadena de suministro y pues para que haya un producto, un bien de servicio que tengamos que exportar, importar, transportar, entregar a un cliente final, pues tiene que haber previo a esto una interacción de oferta y demanda. Debemos generar un bien, un servicio que el cliente necesite y el cliente debe estar satisfecho y comprarnos ese bien y servicio para que haya pues una negociación y un mercado que tengamos que revisar. Bueno, estos conceptos de marketing nosotros ya las estuvimos viendo cuando vimos nuestra infografía también de variables de mercado. Acá habla un poco de las necesidades de los clientes, como también hablamos en los sectores económicos, necesidades hay muchas, o sea, todos tenemos necesidades básicas de ocio, de muchos tipos y por eso existen asimismo gran cantidad de oferta de productos y servicios para suplir esas necesidades. Necesidades fisiológicas de seguridad, de amor y pertenencia, de estima, de autorrealización, es donde viene todo lo que tiene que ver con la demanda. La demanda que tenemos todo el tiempo de algún tipo de necesidad. Y ahí es donde viene a actuar la siguiente parte o la otra parte que es la oferta, quienes van a suplir esa necesidad. Y bueno, ahí es donde viene como todo esta interacción entre lo que es la oferta y la demanda.
Bueno, acá hablábamos, esto ya lo vimos, el plan de mercadeo, las P's, el ciclo del producto. Bueno, oferta y demanda. Pues, como hablábamos ahorita, la oferta y la demanda son los pesos que hacen que las economías de mercado y capitalistas anden. Estos pesos logran establecer cantidades de producto que requiere el mercado con un precio acorde a las necesidades y demanda. Esos dos pesos interactúan en tiempo real gracias a los mercados, entendiendo por mercado toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian. Así las cosas se presentan a continuación los conceptos que estamos hablando. Como hablábamos ahorita, la demanda, la cantidad requerida de un bien o servicio, pues todas las personas demandan de muchas necesidades que se lo van a estudiar más adelante. Y la oferta se define como la cantidad de productos que puede tener una empresa en el mercado para satisfacer la demanda de sus clientes, los precios que le den una utilidad para seguir existiendo. Esta demanda se puede dar por medio del mercado regional o global, ya que la globalización ha hecho posible que desde cualquier esquina del mundo se demanden productos en diferentes latitudes y hay que cumplir con esas entregas por medio de la oferta. Bueno, acá hay un concepto importante y es que cada vez hay más competencia. Entonces recuerden que, no sé, hace unos muchos años de pronto la competencia era un poco menos dura. Hoy en día competimos con no solamente el mercado local, sino el mercado internacional. Hoy en día ya gracias a los avances que tenemos, podemos, si queremos pedir algo por Amazon y nos va a llegar en una semana, pero ese mismo producto también yo lo tenía acá en el mercado local, pero decidí comprarlo por Amazon, entonces tenemos un competidor nuevo y no solamente estamos compitiendo con el mercado local, sino con el mercado internacional en diferentes puntos. Por eso es importante siempre tener una correcta satisfacción del cliente, asegurar que la cadena de suministro esté totalmente alineada y sincronizada para asegurar calidad, precio, tiempos de entrega y demás variables que hacen que nuestro producto sea competitivo a nivel local e internacional. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, acá nos hablan de dos tipos de mercado. Entonces, mercado potencial se puede considerar, como lo dice Economipedia, como el nivel máximo de demanda alcanzable por un producto, dada una serie de condiciones. En otras palabras, las probabilidades de éxito del mismo en un mercado. Continuando con la presentación de Economipedia, se puede entender que por medio de cálculos específicos es posible estimar hipotéticamente la capacidad de mercado de un bien o un servicio por medio de un estudio de la demanda potencial. Es posible conocer la posible acogida de ello. Lo más común es ver este tipo de términos matemáticos con valores de dinero o cantidades físicas del producto. En otras palabras, se busca establecer volúmenes de ventas y sus valores. Cuando hablamos de volúmenes de ventas, ya empezamos a introducirnos en un concepto que es pronósticos. ¿Cómo yo hago para saber cuánto debo producir, cuánto debo generar, importar para vender, para satisfacer la necesidad de mi cliente? Porque tengo que ser muy cuidadoso con este tipo de proceso, porque este tipo de proceso va a generar que una empresa tenga un control de inventario adecuado, no tenga sobrecostos o no tenga un problema. Es que yo estimé un pronóstico muy bajito y tengo muchos clientes insatisfechos porque no tengo cómo suplirles la necesidad, por ejemplo. O al contrario, yo traje muchísimo producto y no se está vendiendo. Pensemos en que somos unos importadores. Yo importo maquillaje de China y entonces yo calculé o pronostiqué que iba a vender tantos kits de maquillaje y resulta que no. Entonces ahí es donde ya empieza a haber un tema de poder entender qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer que ese impacto de ese sobreinventario no nos afecte como tan fuertemente en el resultado financiero de la compañía. Entonces es importante por eso comprender esos volúmenes de ventas y cómo se van moviendo. Las empresas buscan establecer los niveles de demanda que tendrá un determinado producto
En varios casos, como se ve en un en varios casos se ve como un producto se vende de manera diferente en varios sitios, llegando a no ser necesario en algunos puntos. Existe una fórmula para calcular la demanda potencial y bueno, acá nos la están mostrando. Número de compradores posibles, precio promedio del producto y cantidad promedio. Acá nos dan una fórmula que puede ser utilizada para identificar ese mercado. Sin embargo, hay más en la siguiente clase, veremos, digamos que técnicas o ya métodos para calcular pronóstico que son mucho más soportados, basados en históricos o en estudios de mercado. Y el mercado real, tenemos, digamos que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas o instituciones que requieren productos y las acciones de marketing de una empresa deben estar dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades. Dentro de estas se encuentra el mercado real, que es aquel que está compuesto por un grupo de personas que tienen una necesidad de un producto o servicio y que poseen los medios financieros necesarios para cubrirlo. Ahora, acá también nos dan una palabra clave que ya hemos visto, marketing. Porque es importante el marketing en ese mercado real. Arriba nos están hablando de un mercado potencial, es decir, ¿qué es un mercado potencial? Es que yo voy a crear un producto para suplir una necesidad que yo sé que existe, pero que en este momento no está mapeado o claro cuál puede ser ese mercado para ese tipo de producto. Entonces, no sé, digamos que hace unos años, voy a hablar, digamos que de pádel, por ejemplo. Hace unos años este deporte de pádel, no sé si ustedes lo han escuchado, no era un deporte muy común o no era algo que uno escuchara en todo lado, pádel. Hubo algunas empresas, algunas personas que empezaron a pensar sobre este tipo de deporte, hacer este tipo de lugares de entrenamiento de pádel, pero en su momento era un mercado potencial, ¿no? Ellos no podían saber exactamente a cuántas personas iban a querer hacer esto, sí podían tener un estudio de mercados de personas que les gusta el deporte, que les gusta de pronto el tenis, que les gusta el squash, de pronto empezar a entender cuánto sería ese mercado para poder ver si era viable o no viable poder tener este tipo de empresa, ¿cierto? Pero esto es un mercado potencial, porque todavía no era un mercado real donde yo dijera, tengo tantas personas que me están pidiendo a gritos pádel. No, eso todavía no era algo de lo que tenía que impulsarse. Esto es el mercado, un ejemplo de mercado potencial que luego de analizarse, de estudiarse, pues digamos que se empieza a sacar algunas pruebas pilotos y se empiezan a dar cuenta que efectivamente sí hay mucho mercado para este tipo de servicio y se empieza, digamos que a multiplicar, como hoy en día también lo vemos en Bogotá y en otras partes, digamos que de Colombia, donde antes no existían estos estudios de pádel, ahora tenemos en todo lado, digamos que estas canchas de entrenamiento de pádel. Ahora, mercado real es cuando ya tenemos o ya conocemos cuál es el mercado real que existe y simplemente lo que estamos haciendo es empezando a generar esa necesidad a las personas que ya la tienen. Entonces, yo sé que hay una necesidad de, no sé, de productos lácteos, como hablando de Alpina, productos lácteos para el consumo en el hogar. Yo ya sé que existe un mercado, yo ya sé que existe unas personas que consumen este tipo de productos. Ahora tenemos que crear esa necesidad y tenemos que tener acciones de marketing que generen esa necesidad. ¿Cierto? Entonces, cuando ya se hace un nuevo lanzamiento, cuando ellos empiezan a impulsar un nuevo producto, cuando hacen estrategias de marketing para poder ponernos en la mente un nuevo producto que van a sacar y que nosotros vamos a decir, oye, quiero probarlo, llevémoslo en el mercado esta vez a ver qué tal, y empiezan como a generar esas necesidades que ya existen y que ya las conocen, pero que a través de estrategias de marketing las potencializan para poder generar esa necesidad y esa dependencia de ese mercado. ¿Listo? Esas son como dos de las cosas importantes para tener en cuenta en cuanto a mercados. Bueno, las necesidades de los clientes. Bueno, entonces proyección. Acá digamos que no voy a entrar a ver hoy técnicas de pronóstico, porque esas las vamos a ver más a detalle la próxima clase.
pero sí podemos hablar de proyección de la oferta. Ese es otro de los conceptos que pueden desarrollar en su presentación. Entonces nos dice, el propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores, como lo es el precio en el mercado del producto, entre otros. La investigación de campo que se utilice deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con un entorno económico en que se desarrolle el proyecto. Para proyectar la oferta se debe estimar una oferta futura a partir de los datos de consumo aparente, utilizando uno de los métodos de proyección. El método más recomendable es la extrapolación de la tendencia histórica, que podrá reflejar el crecimiento del número de oferentes. Entonces, acá que nos dicen, pues que debemos poder... Acá nos están diciendo que debemos poder hacer una proyección de la oferta, ¿cierto? Y hay diferentes tipos para poder proyectar esa oferta. Se requiere saber que la oferta, a pesar de ser una sola, tiene 3 tipos, como lo podemos ver. La investigación de campo que se utilice para proyectar esta oferta deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en el que se desarrolla el proyecto. Entonces tenemos 3 tipos de oferta: oferta competitiva de mercado libre, oferta oligopólica y oferta monopólica. La oferta competitiva de mercado libre es aquella en la que los productores o prestadores de servicios se encuentran en circunstancias de libre competencia. La oferta oligopólica se caracteriza porque el mercado se haya controlado por solo unos cuantos productores o prestadores y ellos determinan la oferta, los precios normalmente. Oferta monopólica se encuentra dominada por un solo productor o prestador del bien o servicio que impone calidad, precio y cantidad. Digamos que ustedes allí van a poder clasificar, digamos que las empresas, pues, o digamos los productos en diferentes tipos de oferta. Si, por ejemplo, yo hablo de el sector de turismo o de transporte aéreo para turismo en Colombia, podemos pensar que puede ser una oferta oligopólica. No es monopólica, pero es oligopólica, es decir, unos cuantos prestan el servicio. No es que hayan, no sé, 50, 60 opciones de aerolíneas para poder volar. Hay algunas opciones de aerolíneas y sobre esas opciones de aerolíneas, pues, está la oferta y están los precios también definidos. No hay una diferencia grande en cuanto a, digamos, qué precios y demás, digamos que se mantienen en un rango. Si, por ejemplo, hablamos de oferta competitiva de mercado libre, podemos hablar, por ejemplo, de todo lo que es el sector textil, todo lo que es ropa. Nosotros podemos encontrar pantalones de todos los precios, de todos los tipos, de todas las calidades, los mismos zapatos, lo mismo, diferentes tipos de productos que están en una oferta competitiva o de mercado libre. Y bueno, tendríamos que pensar en algún tipo de industria que tenga una oferta monopólica. No es tan común que haya, digamos que, porque como sabemos hoy mismo, tenemos diferentes, digamos que tipos de empresas y digamos que de competencia, entonces eso hace que tengamos oferta oligopólica y oferta competitiva de mercado libre. Sin embargo, es importante entender que también puede existir el concepto de oferta monopólica, que sea un solo productor o prestador del servicio, entonces básicamente es él o ella a quien se le debe comprar ese bien o ese servicio e impone calidad, precio y cantidad. ¿Listo? Estos son los tipos de oferta que existen. Y bueno, eso sería en cuanto a la oferta y en cuanto a lo que tiene que ver aquí. Discúlpenme un segundo. Listo. Y en cuanto a la proyección de la demanda, entonces ya hablamos de lo que es la proyección de la oferta. Entonces, la proyección de la demanda es el resultado de la información recopilada, la cual nos da un pronóstico, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase.
un pronóstico de la demanda que se presentará a futuro, pudiendo ser esta positiva o negativa de acuerdo al escenario en que se vaya a invertir. Realizar la estimación de esta permite tomar decisiones acertadas en el giro del negocio. El pronóstico se hace importante, tal como lo expone Sam Business. Conocer el pronóstico de la demanda permite que las empresas puedan contar con un mínimo de inventario suficiente, que era lo que yo les decía ahorita, poder tener el inventario suficiente y evitar la escasez de productos. Y así generar la proyección de ventas futuras con el fin de poder generar presupuestos de costos y estimados de ventas. Con el fin de realizar un pronóstico de la demanda, es decir, de ventas, que permita llevar un mejor control de la producción y así reducir los riesgos de pérdida de la empresa, se puede aplicar los siguientes métodos. Bueno, entonces los vamos a ver en la siguiente clase, pero es importante entender qué es la proyección de la demanda y por qué es importante la proyección de la demanda. ¿Por qué? Lo mismo que nos están diciendo acá, porque nos permite tener un inventario controlado, nos permite tener los recursos para poder suplir esa demanda, nos permite tener un control de ventas de esa demanda y un control de presupuesto de esa demanda. Si, por ejemplo, yo estimo mal mi pronóstico y yo pienso que voy a vender 100 unidades el próximo mes y se me ocurre que yo voy a vender 100 unidades, yo compro materia prima para 100 unidades, yo contrato personas para 100 unidades, pero resulta que pronostiqué mal y mi producto se volvió tendencia y todo el mundo lo quiere y no estoy vendiendo 100 sino 1000. No voy a tener materias primas para suplir la necesidad, no voy a tener las personas, no voy a tener la infraestructura, no voy a estar preparada y al final pues la empresa no va a quedar bien y el producto no va a quedar bien y esto va a generar pues ya una mala experiencia para nuestro cliente. Entonces, esta es la proyección de la demanda y por qué es importante. Acá me faltó un poco hablar sobre la proyección de la oferta porque es importante entender el tipo de oferta que tenemos y entender nuestra competencia. Que la proyección de la oferta también es poder entender cómo se está moviendo mi competencia, ¿cierto? Qué precio manejan, qué calidad manejan, qué productos manejan, y con eso poder yo tomar decisiones y poder generar estrategias para poder lograr, digamos que ser competitivo dentro, digamos que de estos mercados. ¿Listo? Estos serían como los conceptos que vamos a desarrollar. Y bueno, ya luego vamos a hablar sobre los métodos de pronóstico, que eso no los vamos a ver el día de hoy. Ahora denme un segundo, les comparto un video. Listo, acá ya. Vamos a ver este video de punto de equilibrio. En esta sesión vamos a revisar los elementos necesarios
para apreciar y calcular el punto de equilibrio. Describiremos su concepto, la forma algebraica de representación por medio de su fórmula. Revisaremos también qué son los costos fijos y variables y cómo, de acuerdo a los niveles de producción, estos pueden generar erogaciones importantes en la organización si no los vigilamos de la manera correcta por sus administradores. El punto de equilibrio es aquel que se define como el nivel de operaciones en el que los ingresos son iguales en importe al importe que corresponde a los costos y a los gastos de la organización. El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que tendrá que realizar la empresa para no perder ni ganar. Es un punto importante que será definitivo para que la empresa tome decisiones respecto a cómo incrementará sus ventas y cómo deberán establecer los controles, tanto de los gastos como de los costos, y evitar así el detrimento de sus resultados positivos. Las variables que intervienen en el análisis del punto de equilibrio en una empresa son las siguientes: los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos, que vamos a señalar entre paréntesis con una F, son aquellos que se incurren independientemente del volumen de producción, o sea, que no cambian con las variaciones de producción. Podemos poner como ejemplo los siguientes rubros. Como punto número 1 encontramos los alquileres. 2. Amortizaciones o depreciaciones. 3. Seguros. 4. Impuestos fijos como puede ser el predial. 5. Servicios públicos como son luz, teléfono, gas, internet, entre otros. 6. Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a producir plumas, si produzco 10 plumas por hora o 1 millón de plumas por hora, en la fábrica mis costos fijos siempre van a contener el mismo valor. Costos variables, entre paréntesis los vamos a manejar con las letras C y D. Los costos variables son aquellos costos que varían en forma proporcional de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Una producción mayor significa mayores costos variables. Por ejemplo, mano de obra directa, materias primas directas, materiales e insumos directos, impuestos específicos de la producción o envases y embalajes, etiquetas, entre otros. Retomando el ejemplo de la producción de plumas, si yo maquilo la producción de 10 plumas por hora en la fábrica, solo necesitaré un obrero que revise la maquinaria que esté funcionando. Pero si la gerencia decide hacer un incremento de la producción a 1 millón de plumas por hora, es necesario ver la cantidad de recursos que voy a utilizar en este proceso, la cantidad de hombres por hora de producción, cuánto voy a requerir de materia prima para llegar a mi producto terminado, inclusive revisar la capacidad de almacén de materias primas y de productos terminados. La fórmula para determinar el punto de equilibrio de la empresa es la siguiente. Punto de equilibrio es igual a CF entre PB menos CB, de donde vamos a definir las variables. CF son los costos fijos entre nuestro precio de ventas menos los costos variables. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo se despeja esta fórmula. Una fábrica de tornillos especializada que tiene los siguientes costos. Utiliza hierro, una barra de 4 pulgadas que cuesta 50 pesos para producir 100 tornillos. Amortización de máquinas. Tienen un valor de origen de 500,000 pesos y su vida útil es de 10 millones de tornillos. Energía eléctrica para iluminación y acondicionador de aire, 3,000 pesos al mes. Impuestos territoriales, 500 pesos al mes. Gastos en vigilancia son 2,000 pesos al mes. Consumo de gas para el funcionamiento de las maquinarias son 1,000 pesos por cada 10,000 tornillos. En este ejercicio pedimos identificar los costos fijos y los costos variables, considerando que el precio de 100 tornillos es de 120 pesos,
debemos de determinar el punto de equilibrio. Entonces, el paso número 1 es identificar cuáles son los costos variables. Nuestros costos variables los vamos a definir de la siguiente manera. Estábamos hablando que necesitábamos una barra de hierro. Entonces, el hierro vamos a dividir 50 pesos entre 100 tornillos, que es igual a 0.5. La amortización son 500,000 pesos entre 10 millones por cada tornillo, es 0.05. El costo del gas lo vamos a expresar en 1,000 pesos por cada 10,000 tornillos producidos. Esto es igual a 0.1. La suma de los costos variables es de 0.65, es decir, 65 centavos. El paso número 2, vamos a identificar cuáles son nuestros costos fijos. Energía eléctrica, iluminación, estamos hablando de 3,000 pesos. De impuestos, estamos hablando de 500 pesos. De vigilancia, estamos hablando de 2,000 pesos. La suma de todos nuestros costos fijos es igual a 5,500 pesos. En el paso número 3 vamos a determinar el precio unitario de venta. El ejercicio nos decía que el precio de venta es igual a 100 tornillos entre 120 pesos, por lo que si hacemos la división, esto es igual a 1 peso con 20 centavos. Ya que hemos terminado cada uno de los elementos de la fórmula, ahora vamos a sustituir los datos. El punto de equilibrio es igual a los costos fijos entre el precio de venta menos los costos variables. Entonces, sustituyendo, vamos a tener que 5,500 entre 1.2 menos 0.065 me da lo siguiente. Punto de equilibrio es igual a 5,500 entre 0.55 centavos. El punto de equilibrio va a ser igual a 10,000. La empresa tendrá que hacer una producción mínima de 10,000 tornillos para quedar en punto de equilibrio. Es decir, ni generar utilidades, sin embargo, tampoco vamos a generar pérdidas. En conclusión, el punto de equilibrio nos sirve para llevar a cabo la toma de decisiones de la producción, así como el presupuesto de ventas de la empresa. Es una de las herramientas más importantes para la gerencia y la dirección de la empresa que fijan el rumbo y las decisiones. Permite ver cuáles son los niveles mínimos de producción y ventas para la sobrevivencia de la empresa. Recordemos que el motivo por el cual más del 80% de las pymes no llegan a los primeros 2 años de vida es porque sus accionistas no llevaron a cabo un análisis de su punto de equilibrio para de ahí proyectar el crecimiento y generación de sus utilidades. Bueno, listo. Entonces, en este video básicamente les están hablando y explicando todo lo referente con el punto de equilibrio. Yo ya igual les voy a compartir por el WhatsApp el link de ese video para que se guíen con ese video y otras fuentes que ustedes consulten sobre cómo se calcula el punto de equilibrio y por qué es importante el punto de equilibrio. Entonces recuerden que nuestra primera evidencia es una presentación en PowerPoint, Prezi y Canva en la que la quieran hacer, donde van a definir las diferentes variables de oferta, demanda, tipos de oferta, proyección de demanda, o sea, todo lo que hablamos en la clase de hoy. Punto de equilibrio, qué es el punto de equilibrio, cómo se calcula porque es importante, digamos, suplir las diferentes necesidades de los clientes. O sea, es importante que ustedes vean el material de formación que está en Sajuna y con eso creen también su presentación y su síntesis de lo visto el día de hoy. Esa es la primera evidencia. Y la segunda evidencia es un ejemplo de cálculo de punto de equilibrio. Según el video que ustedes acaban de ver, tienen que identificar o tienen que colocar costos hipotéticos, costos fijos, costos variables, precio de venta y con eso poder calcular el punto de equilibrio de una empresa hipotética que ustedes tengan, de tornillos, de colchones, de sillas, de tenis, bueno. Y con eso ustedes van a hacer un ejercicio en Excel de puntos de equilibrio. ¿Listo? Estas son las dos evidencias que se deben trabajar. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o pregunta,
yo les habilito ahorita apenas terminemos lo que tiene que ver con la actividad de proyecto 3 para que puedan ver el material de formación, la guía y demás y puedan ir desarrollando sus evidencias. En cuanto a fechas límites, por ahora váyanlo trabajando, vamos a ir más o menos hasta mitad de junio, pero vayan pues trabajando la evidencia. ¿Listo? A mitad de junio voy a tener que ir cerrando fechas para que podamos ver quiénes han estado avanzando en la parte técnica y quiénes no, y poder con eso generar llamados de atención a quienes corresponden. ¿Listo? Entonces, por ahora váyanse con la fecha de mitad de junio, tipo 15 de junio, pero vayan trabajando ahorita la evidencia de una vez, esta semana, la próxima, para que no se vayan atrasando. ¿Listo? Eso sería, chicos, por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos veríamos entonces el próximo martes. Buenas noches. Adiós. Gracias.